La idea del observatorio virtual es tener un conjunto de herramientas que nos permitan acceder a datos astronómicos que estén distribuidos por un montón de lugares de forma sencilla, rápida, eficiente, y además nos ofrecen herramientas para trabajar con esos datos, ¿vale? Esto en principio es una cosa que lo utilizan sobre todo los científicos, los investigadores en el campo de la astronomía, pero está abierto a todo el mundo. Estas son herramientas que están disponibles en Internet, los datos también, y cualquiera puede acceder a ellos. Por lo tanto, quizá nosotros como aficionados no vamos a trabajar al nivel de ellos, no tenemos el conocimiento suficiente, pero podemos utilizar muchas de las cosas que hay aquí por curiosidad, por interés o incluso para lo que nos apetezca, ¿no? La primera sesión era una introducción al observatorio virtual. Hoy vamos a trabajar con las herramientas del observatorio virtual, desarrollando algunos ejemplos. Pero más que ver los ejemplos en profundidad y completamente, sobre todo la idea es que conozcamos qué herramientas hay y qué se pueden hacer con ellas, ¿no? Porque además veremos que los ejemplos están disponibles en Internet y se pueden ya ver, consultar y hacerlos con detalle y con tranquilidad en casa, ¿no? Bueno, aquí la idea era contar un poco lo que hacíamos los astrónomos aficionados y la diferencia que hay con respecto a lo que hacen los profesionales, ¿no? Realmente los profesionales, como sabéis, utilizan observatorios que están equipados con grandes telescopios, grandes instrumentales, y realmente son recursos limitados, ¿no? Los científicos, cuando quieren hacer una observación, tienen que enviar propuestas y que su propuesta sea aceptada, esperar a que llegue el día, que se tomen los datos, que no esté nublado y tal, y después recogerlo y estudiarlo durante el tiempo que les lleve, ¿no? Entonces, eso muchas veces pues te lleva un tiempo y puede que después no adquieras ese tiempo para hacer esa observación, ¿no? Puedes que nunca tengas acceso a ella. Y de hecho, en muchos casos, los científicos, cuando van a estudiar algo, no les hace falta hacer una observación concreta para algo. Hay ya tantas observaciones hechas de tantos años que muchas veces las observaciones ya están hechas. Lo único que tienen que hacer es localizarlas y trabajar con ellas. El observatorio virtual lo que pretende es facilitarles ese acceso a la información, que sepan localizarla fácilmente y que puedan utilizarla para sus investigaciones, ¿vale? Este es un poco el cambio de paradigma, ¿vale? Del astrónomo que observa con el telescopio a otro que lo que hace es coger los datos que ya hay disponibles y trabajar con ellos, ¿vale? No hace falta que pida tiempo de telescopio, que busque observaciones, porque que haga las observaciones él mismo o en un observatorio, porque ya están ahí. Bueno, aquí hice un repaso desde cómo se ha llegado, desde las primeras observaciones del cielo que hacía el hombre, que eran incluso para la agricultura, ¿no? Incluso trataban de predecir los acontecimientos con ellos. Cómo se empezaron esas observaciones a reflejar en catálogos, ¿vale? Cómo quedaron registradas para que pudiesen utilizarla después otros astrónomos, ¿no? Aquí está el catálogo Messier, pero bueno, me remontaba a quizás las observaciones que hacía Parco, ¿no? Que estableció la escala de magnitudes que todavía utilizamos hoy en día, que hizo un catálogo de estrellas que se mantuvo durante 14 o 15 siglos, hasta que llegaron las observaciones de Tycho Brahe, que eran más precisas, pero realmente las de Hipparco fueron las que se utilizaron durante mucho tiempo y se hicieron populares por el hecho de que Ptolomeo las incluyó en su Almagesto, ¿no? Cuando llegó Tycho Brahe hizo observaciones mucho más precisas de esas y otras muchas más estrellas, y le permitió, por ejemplo, a Kepler desarrollar sus leyes de movimiento, ¿no? Planetario. Incluso con el tiempo esas observaciones terminaron sirviéndole a Newton para también apoyarse y descubrir la ley de gravitación universal, ¿no? Después hablaba de las revoluciones que ha habido en la astronomía, ¿no? Cuando llegó el telescopio, pues eso nos permitió observar objetos más débiles y además hacer observaciones más precisas, ¿no? Todas esas mediciones que habían hecho en su día Hipparco y después Tycho Brahe, con el telescopio se pudieron hacer de forma más precisa, ¿no? Sobre todo medir las posiciones y el movimiento de los objetos, ¿no? Se desarrollaron más catálogos, Messier, Herschel, y se desarrollaron otro tipo de catálogos, ¿no? Los que estaban antes eran de cielo profundo, los que he comentado hace un momento, pero después también se desarrollaron pues estrellas, ¿no? Con mayor precisión todavía, y en un momento dado, pues la combinación de esas observaciones previas que se habían hecho con otras nuevas permitieron, por ejemplo, desarrollar incluso catálogos de movimientos propios, ¿no? De ver no solamente la posición que tenía un astro en el cielo, sino comparando cómo había cambiado esa posición con el tiempo, ver el movimiento propio del objeto, a qué velocidad se desplazaba por el cielo, ¿no? Desde el punto de vista de la Tierra. Aquí, por ejemplo, está la estrella de Barnard, ¿no? Que sabemos que desde la Tierra es la que debemos moverse a más velocidad por el cielo. Se llegaron por fin a medir la distancia en objeto utilizando el paralaje. Y la siguiente revolución fue la fotografía, ¿no? Que permitió ya fijar las observaciones de una forma objetiva, ¿no? Ya no era el ojo del que observaba del que nos teníamos que fiar para saber que había hecho bien la medida, ¿no? Sino que con la fotografía quedaba constancia de lo que se había hecho y cualquiera podía ir allí y comprobar que realmente lo que nos decía coincidía con lo que había allí reflejado, ¿no?
se iniciaron grandes proyectos de cartografiado en las cartas del cielo, ¿no?, en el que participó el Observatorio de San Fernando, que no se llegó a terminar en todos los casos, pero con el tiempo se aprovechó. Esas placas se calibraron y se digitalizaron y están accesibles hoy en día, ¿no?, para que se puedan combinar con otros estudios posteriores, ¿no?, y actuales. Bueno, la astronomía profesional, que básicamente hace uso realmente de la fotografía, ¿no? Hoy ya nadie mira por un telescopio para hacer las observaciones. Aquí empezó a hablar ya de cartografiados, los primeros cartografiados que se hicieron posteriormente, primero con placas fotográficas, ¿vale?, que llegaron en su día también a hacerse ya con diferentes filtros. Y aquí comentaba que todas esas observaciones que se hicieron inicialmente puede parecer que no tienen mucha utilidad, pero sí que la tienen, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, Quaoar, un objeto transneptuniano, ¿no?, planeta enano como Plutón, se descubrió en el 2002, pero después, una vez descubierto, se empezaron a revisar placas y se vio, por ejemplo, que ya estaba una placa fotográfica de 1954, ¿no? Lo que pasa es que nadie lo había advertido, ¿no? Realmente, para ver un objeto como este hace falta tener observaciones de distanciadas en el tiempo, ¿no?, y comparar para ver que un objeto se mueve en el espacio, ¿no? La siguiente revolución es las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información que nos permiten acceder a datos remotos, a datos que estén en cualquier parte del mundo, ¿vale?, rápidamente, y que además esos datos los vamos a tener a disposición pública, ¿no? Aparte del acceso a los datos, también es importante el poder procesar esos datos, ¿no?, porque hay muchísima información, tanta que no tenemos gente suficiente para verla, ¿no? La forma de aprovechar ese volumen de información es utilizar ordenadores, ¿no?, que pueden realmente procesar una gran cantidad de información, mucho más rápidos que nosotros, ¿no? El archivo astronómico se entiende como la colección de datos astronómicos, ¿no?, de forma organizada, y aquí, bueno, son algunas de las características que le pedimos que tenga cualquier archivo astronómico, ¿no?, que almacene gran cantidad de información. La información se almacena en grandes sistemas con muchísimos discos duros, ¿no? Veremos que hay algunas misiones hoy actualmente y en el futuro que van a producir muchísima información. Esa información tiene que estar organizada para que rápidamente podamos encontrar las cosas. Tiene que estar en un lugar seguro, en un sitio en el que no vayamos a perderla, ¿no? No queremos perder los datos que lleva recopilando el Hubble, ¿no?, durante mucho tiempo. Después tiene que ser fácil de acceder, ¿no?, aunque la gente que va a acceder a esto van a ser astrónomos, que son gente muy preparada, pero bueno, lo que queremos es que estudien los datos astronómicos, ¿no?, que no se peleen a la hora de utilizar herramientas informáticas, ¿no?, que no estén ahí teniendo que aprender cómo se utilizan las herramientas informáticas o cómo se busca la información, ¿no?, que sea sencillo para ellos acceder a esa información. Bueno, fíjate que con el Observatorio Astronómico, realmente, una vez que tenemos una observación que se sacó con un propósito específico, después se puede reutilizar en otros muchos más estudios, ¿no?, siempre que tengamos esa información disponible, ¿no? En una observación astronómica, bueno, aquí decía que se guardaban muchas cosas, ¿no? Interesan conocer, por ejemplo, las coordenadas de la observación, la fecha y la hora, el filtro, con qué instrumental se recogió, ¿no? Todo eso ayuda al que no ha hecho esa observación a saber qué es lo que tienen en sus manos, ¿no? Ejemplo de información que se guarda, ¿vale? Todo esto lo podemos, y mucho más, lo podemos tener en una imagen, ¿no? Bueno, los archivos astronómicos, lo que contaba aquí, tienen un montón de información, muchos no se han mirado por completo, y en muchos casos tienen utilidad por haber hecho en el pasado, ¿no? Tenemos una observación actual y nos puede interesar saber cómo estaba ese objeto o en qué situación estaba hace 20 años, ¿no? Y tenemos observaciones de hace 20 años que nos pueden ayudar a completar el estudio que estamos haciendo ahora, ¿no? Como el ejemplo de antes de Quaoar. Una cosa que hace el observatorio astronómico, fijaos, hay un montón de observatorios por el mundo recopilando información y cada uno puede guardar esa información como le parezca, en el formato que le parezca, y después el acceso a ello pues puede ser muy diferente, ¿no? Una de las cosas que hace el observatorio virtual es homogeneizar la forma en la que se guarda esa información y cómo se accede a ella, ¿no?, para facilitar precisamente el uso de esa información y el acceso. Como digo, el observatorio virtual sería la solución a poder acceder a toda esa información. Los observatorios virtuales realmente son grupos, ¿no?, que trabajan en diferentes países. Por ejemplo, tenemos el español, que está aquí abajo a la derecha, y todos forman parte de lo que se llama la Alianza Internacional del Observatorio Virtual, ¿no?, que lo que se encarga es de coordinar los esfuerzos de todos ellos, ¿no?, a la hora de desarrollar estándares, herramientas y demás, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer con el observatorio virtual? Bueno, pues hay muchas herramientas disponibles. Puedo acceder a los datos astronómicos, a objetos concretos, ¿no? Aquí pongo el ejemplo de Simbad, que lo veremos ahora. Búsqueda de catálogos, no buscar ya objetos concretos, sino colecciones de observaciones. Muchas veces cuando uno va a estudiar algo no le interesa
estudiar un objeto a contrato, sino poblaciones, ¿no? Por ejemplo, poblaciones de cúmulos globulares o de galaxias, y esas están recopiladas en catálogos, ¿no? Que incluyen un montón de objetos de un tipo concreto. Podemos trabajar con imágenes, con tablas de datos, con espectros, ¿vale? Eso lo vamos a ver hoy en los ejemplos. Esto era Sinbad, que lo veremos también. Vizier, la que hace la búsqueda en catálogos, la que nos permite trabajar con imágenes, que es Aladdin. TopCap, todas estas las vamos a ver ahora en los ejemplos, ¿vale? Con tablas y también para trabajar con espectros. Aparte de eso, pues hay muchas páginas en las que podemos acceder a información, ¿no? Datos del Hubble, incluso en España, ¿no? Pues tenemos los sitios en Calar Alto y el Observatorio de Sierra Nevada para acceder a las observaciones que han hecho. Aquí he hablado de un proyecto que tiene el Observatorio Virtual Español, en el que cualquiera puede participar. Es uno de los proyectos que se llaman de Ciencia Ciudadana, en el que, bueno, si al final tenemos tiempo lo comento, pero aquí lo que se trata es de que la gente desde casa pueda ver imágenes del cielo en las que aparecen asteroides y podamos encontrar esos asteroides e indicarlo aquí en la herramienta para refinar las órbitas de esos asteroides, ¿no? Son sobre todo asteroides que pasan muy cerca de la Tierra y que en un momento dado pues podrían presentar un riesgo, ¿no? Entonces pues hay interés en refinar esas órbitas, ¿no? Y con esto se puede colaborar, y es una cosa que es difícil de hacer para las máquinas todavía. Por eso pues las personas pueden hacerlo perfectamente, pero claro, hace falta que haya muchos ojos mirando las imágenes, ¿no? Porque hay mucha información, y en esto pues puede ayudar cualquier persona desde casa, ¿no? La página del observatorio virtual. Bueno, y aquí lo que comentaba son proyectos de observatorios, ¿no? Que ya están hechos, como este de ALMA, otros que están previstos para el futuro y que van a generar muchísima información, ¿no? Por ejemplo, comentaba aquí el de ALMA, un descubrimiento que se anunció la semana pasada, que es una imagen real de un sistema planetario en formación. Podemos ver realmente el disco de polvo y cómo hay anillos dentro, en los que seguramente hay ya planetas en formación. Y se ha descubierto con ALMA, ¿no? Que son 66 antenas que pueden abarcar una superficie de 16 kilómetros, ¿no? Como si tuviésemos un telescopio gigantesco. Pero eso no es nada comparado con el que se está desarrollando aquí, ¿no? El SCA, ¿no? Que van a ser miles de antenas y que van a abarcar una superficie de 200 kilómetros, ¿no? Fijaos que cada antena, aquí lo ponía, puede generar hasta 20 gigabytes por segundo, ¿vale? Lo que equivale a 10 veces el tráfico del Internet actual, ¿vale? Al año, trabajando continuamente, generaría 6,5 quintillones de bytes, ¿vale? Una burrada, ¿no? Eso se está desarrollando. Eso hay que incluso desarrollar no solo los telescopios, sino la infraestructura informática para guardar esa información y procesarla, ¿no? Es un reto enorme. Otro que se está descubierto, el LST. Este es un telescopio de gran campo que tiene una cámara de 3,2 gigapíxeles y este va a escanear el cielo completo cada 3 días, ¿no? Va a generar también un volumen de información enorme. Realmente vamos a tener una película del cielo durante los 10 años que va a durar la misión, ¿vale? Vamos a estar mirando el cielo continuamente. Esto va a permitir descubrir un montón de objetos de los que se llaman variables en el cielo, ¿no? Aparte de las estrellas variables, pues novas, supernovas y objetos que aparezcan o que cambien con el tiempo, ¿no? Cometas, bueno. La misión Gaia, que está ya recogiendo datos, ¿vale? De la Agencia Espacial Europea. Aquí hablaba, bueno, aquí ponía los últimos tweets que había justo antes de la sesión anterior, ¿no? En los que ya hablaba de las cosas que están haciendo, ¿no? Están llegando a observar 40 millones de estrellas al día, ¿vale? Fijaos el volumen, se están acercando ya a la marca de las 10.000 millones de observaciones, ¿vale? Aunque eso les va a llevar casi un año, pero poquito a poco van alcanzando esa marca, ¿no? Y se estima, por ejemplo, que con la misión Gaia se lleguen a descubrir de orden de 20.000 exoplanetas como Júpiter o de mayor tamaño. Una barbaridad. Cuando hoy en día confirmados no llegamos ni a 2.000 planetas, ¿no? Cuando acabe esta misión tendremos pues del orden de 20.000. Bueno, un montón de datos, ¿cómo los manejamos, no? Pues, por ejemplo, hay lo que se llama pipeline. Es una palabra inglesa que significa tubería y son sistemas que lo que hacen es procesar la información en una serie de pasos, ¿no? Cogen las imágenes, las calibran y las procesan para sacar la información de ahí, ¿no? Tenemos tal volumen de datos que eso hacer la mano es un trabajo inmenso, pues lo hacemos con máquinas. Y una vez que tenemos esas imágenes y esos datos, ¿qué hacemos, no? Pues con la inteligencia artificial pues buscamos información en esos datos, ¿no? Tenemos programas que también son capaces de detectar ahí, pues identificar los objetos, clasificarlos, decir si algo es una galaxia, una estrella variable, de qué tipo, ¿no? O nos encuentran supernovas o cometas, ¿no? En las imágenes. Y eso pues las máquinas realmente lo hacen muy bien porque, bueno, por gran parte de esas cosas las hacen ya muy bien y las tenemos que utilizar porque no hay ojo suficiente para mirar tal volumen de datos, ¿no? Bueno, esta fue un poco resumida y rápida la charla del otro día y lo que voy a hacer ahora es empezar con la sesión de hoy.